Muy buenos días para todos, espero se encuentren súper bien. Este día con la emoción más grande del mundo, Cuarto A les va a presentar su proyecto de investigación que trata sobre cómo viajan las emociones en nuestro cerebro. Los dejo en mano de estos pequeños científicos. Un aplauso por favor para estos hermosos científicos. Hola, buenos días, me llamo Francisco. Hoy mis científicos locos y yo les enseñaremos el proyecto de investigación Cuarto A. El nombre del grupo de investigadores es Detectives del Cerebro, descubriendo dónde viven las emociones. El nombre del grupo investigador es cómo se producen las emociones en el cerebro y cómo influyen en lo que hacemos y sentimos. Resumen. En el proyecto Cómo se producen las emociones en el cerebro y cómo influyen en lo que hacemos y sentimos, realizado en la institución educativa Anglo-Español, tiene como propósito analizar dónde se procesan las emociones en el cerebro y cómo a partir de un estímulo el ser humano reacciona de diferentes maneras. Este estudio se centra especialmente en el papel de la amígdala, estructura encargada de procesar emociones como la rabia, la ira, la tristeza y la alegría. A partir de esas emociones básicas se busca comprender cómo influyen en el comportamiento, las decisiones y las respuestas del cuerpo. En el desarrollo del proyecto participan los estudiantes del grado Cuarto A, quienes a través de diversas estrategias como charlas, encuentro de laboratorio, visualización de películas, elaboración de maquetas y revisión de contenido teórico, podrán analizar y comprender el funcionamiento de las emociones significativamente y cercana a su realidad. Como producto final, se presentará una maqueta del cerebro, en la cual los estudiantes explicarán de forma clara la ubicación de las principales estructuras relacionadas con las emociones, la ruta a la cual tiene que recorrer una emoción y la división general del cerebro. Abstract. The project How Emotions Are Produced in the Brain and How They Influence What We Do and Feel, carried out at Anglo-Español Educational Institution, aims to analyze where emotions are produced in the brain and how human beings react in different ways from a stimulus. This study focuses especially on the role of the amygdala, structure responsible for processing emotions such as anger, rage, sadness, and happiness. From these basic emotions, the project seeks to understand how they influence behavior, decisions, and body responses. For grade A, students participate in the development of this project through different strategies such as talks, laboratory activities, watching movies, making models, and reviewing theoretical content. Students will be able to analyze and understand how emotions work in the brain in a meaningful way and close to their reality. As a final product, 2D brain model will be presented, in which students will clearly explain the location and the main structure related to emotion, the path an emotion has to follow, and the general division of the brain. Objetivo general: comprender cómo funcionan las emociones en el cerebro y cómo influyen en el comportamiento y toma de decisiones de las personas. Objetivos específicos: 1. Identificar qué son las emociones y cuáles son las principales. 2. Reconocer qué partes del cerebro están relacionadas con las emociones. 3. Analizar cómo las emociones afectan las acciones y relaciones con los demás. Hipótesis. Para el desarrollo del presente proyecto realizado en el municipio del Carmen de Oral, en el Colegio Anglo-Español, se plantea la siguiente hipótesis. Si logramos comprender en qué parte del cerebro se procesan las emociones, especialmente el papel de la amígdala, y reconocemos que ésta se activa a partir de estímulos internos o externos, entonces será posible desarrollar estrategias para evitar respuestas emocionales, evitando reacciones impulsivas en determinados momentos. A partir de lo anterior nace nuestra pregunta problematizadora: ¿cómo se producen las emociones en el cerebro y cómo influyen en lo que hacemos y sentimos diariamente? Marco teórico. ¿Cuáles son las emociones básicas? Las emociones básicas son sentimientos que todos los seres humanos tenemos desde que nacemos. Las principales son la alegría, la tristeza, el miedo y el enojo. Cada una de estas cumple una función importante. La alegría nos hace sentir bien, el miedo nos protege del peligro, la tristeza nos ayuda a expresar lo que sentimos y el enojo aparece cuando algo no nos gusta.
Estas emociones son universales, es decir, que todo el mundo las experimenta aunque las expresen de diferentes formas. ¿Dónde se producen las emociones en el cerebro? Las emociones se producen principalmente en el sistema límbico. Dentro del sistema límbico está la amígdala, que es como la alarma que detecta el peligro. También está la corteza cerebral, que es lo que nos hace pensar antes de actuar. Por eso decimos que hay un cerebro emocional y un cerebro pensante, que trabajan juntos. ¿Cómo influyen las emociones en nuestras decisiones? Las emociones influyen mucho en lo que hacemos cada día. Por ejemplo, si estamos enojados podemos decir cosas sin pensar. Si estamos felices queremos compartir con los demás. A veces decimos basándonos en lo que sentimos más que en lo que pensamos. Por eso es importante reconocer nuestras emociones, ya que ellas nos pueden ayudar o hacer actuar de manera impulsiva. Las emociones son iguales en todas las personas sienten emociones básicas, pero no todas las viven de la misma manera. Por ejemplo, algo que le da miedo a una persona puede no asustar a otra. Eso depende de las experiencias, la forma de ser y el entorno de cada uno. Por eso es importante aprender a ser empáticos, es decir, entender los sentimientos de los demás. Marco metodológico. El marco metodológico se divide en 4 fases. Fase 1. Charla sobre las divisiones principales del cerebro y sus funciones. Dentro de esta charla se realiza una actividad práctica, donde se realiza un gorro, el cual contiene y expone cada una de sus partes. Está formado por 4 lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital y lóbulo parietal. Hay 2 cortezas, corteza sensorial y corteza motora. Hay 2 hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El hemisferio derecho controla la parte del cuerpo izquierda y el hemisferio izquierdo controla la parte del cuerpo derecho. Fase 2. Charla sobre los neurotransmisores. Se habló sobre los neurotransmisores, que son sustancias que permiten la comunicación entre neuronas y son las encargadas de controlar todo, desde el pensamiento hasta el movimiento muscular. En esta se hizo énfasis en los principales neurotransmisores, que son la dopamina, se conoce como la hormona del amor. La serotonina es la encargada de ayudarnos a sentir tranquilidad, bienestar y felicidad. Norepinefrina. Funciona como una alarma del cerebro. Nos ayuda a estar atentos y reaccionar rápido en situaciones de peligro o estrés. Oxitocina es la hormona del amor y los abrazos. Aparece cuando compartimos con las personas que queremos y nos ayuda a sentir confianza y cariño. Endorfinas son las hormonas de la felicidad. Aparecen cuando son las hormonas de la felicidad. Ayudan a disminuir el dolor y aparecen cuando reímos, jugamos o hacemos ejercicio. GABA es el neurotransmisor que calma el cerebro. Nos ayuda a relajarnos, a descansar y a disminuir el estrés o los nervios. Fase 3. A nuestro salón de clases se trajeron 2 cerebros, uno de vaca y uno de cerdo. Con estos pudimos tocarlos, olerlos y sobre todo identificar algunas de las partes que se mencionaban en la teoría. A continuación, algunos de mis compañeros y yo les vamos a contar nuestra experiencia con la actividad. Al principio me sentí muy nerviosa porque no sabía qué iba a ver, pero después pude notar que había muchas de las partes que se habían mencionado en la teoría y también pudimos ver cómo se separaba el cráneo del cerebro. Bueno, yo les voy a contar mi experiencia. Cuando trajeron el cerebro estaba nerviosa porque no sabía qué iba a ver, pero cuando lo toqué me gustó ya que era blandito, pero después me dio asco porque inició a derramar sangre y se inició a destrozar, aunque no me arrepiento porque de pronto nunca más podría volver a vivir esa experiencia.
Bueno, yo les voy a contar mi experiencia. Al principio también me sentí muy nerviosa porque nunca había visto un cerebro. Después sentí que no fue tan malo y pude tocarlo. Después me dio mucho asco ya que empezó a sangrar y se empezó a despedazar. Pero igualmente no me arrepiento de haber vivido esta experiencia porque pude identificar mucho mejor las partes que se habían mencionado en la teoría. A continuación, les mostraremos un video relacionado con nuestra experiencia. IU. Fase 4, producto final, maqueta 2 del circuito por donde viaja una emoción. Como base teórica, el proyecto se fundamentó por el circuito de James Papez y Motley, considerada de las principales bases neuroanatómicas de la emoción. El circuito de Papez es un sistema del cerebro que explica cómo se procesa, se siente y se recuerda las emociones dentro del sistema límbico. Con ayuda de esta información se logró elaborar una maqueta en 2D, la cual se logra identificar las siguientes estructuras por donde pasa una emoción. Es muy importante aclarar dónde se ubica cada bombillo que representa una estación por donde pasan las emociones. Ahora les enseñaremos las sorprendentes curiosidades y partes del cerebro. Prepárense para sorprenderse. 1. Estímulo emocional. Es cualquier evento, interno o externo, que se representa con una emoción. Por ejemplo, un susto, una alegría o una sorpresa. 2. Tálamo. El tálamo es una parte del cerebro que recibe la información de los sentidos. Su función es informar a otras partes del cerebro de lo que está pasando. Es como si fuera el centro de mensajes del cerebro. 3. Hipotálamo. El hipotálamo es una estructura que conecta las emociones con el cuerpo. Su función es hacer que el cuerpo reaccione cuando sentimos emociones, por ejemplo, sudar, llorar o que el corazón lata más rápido. Cuerpos mamilares. Son pequeñas partes del cerebro relacionadas con los recuerdos que ayudan a recordar emociones y experiencias. 5. Tracto mamilotalámico. Es un camino de conexión entre partes del cerebro. Su función es transportar información emocional de una estructura a otra. 6. Regreso al tálamo. 7. Corteza cingulada. Es la parte donde entendemos lo que sentimos. Su función es hacer consciente la emoción. Aquí pensamos, ¿estoy feliz o estoy triste? 8. Hipocampo. Es la parte encargada de la memoria. Su función es guardar recuerdos relacionados con emociones. Por ejemplo, un cumpleaños feliz. ¡Yupi! 9. Fornix. Es otra vía de conexión del cerebro. Su función es llevar información al hipocampo y otras partes del circuito. Ayuda a que la emoción siga su recorrido. 10. Regreso al hipocampo. Es cuando la información vuelve al hipocampo y su función es relacionar nuevamente emoción y memoria. 11. Amígdala. Es la parte principal de nuestro cerebro que su función es detectar emociones rápidamente, sobre todo miedo, peligro y enojo.
12. Corteza prefrontal. Es la parte pensante del cerebro. Su función es ayudarnos a pensar antes de actuar y controlar impulsos. Y controlar impulsos. 13. Áreas asociativas de la corteza. Es una parte del cerebro que une pensamientos, emociones y experiencias. Su función es ayudarnos a calmarnos. Gracias a ella aprendemos sobre nuestras emociones. Es importante tener en cuenta que los neurotransmisores no se pueden medir de manera exacta o en porcentajes fijos, ya que su actividad cambia según muchos factores, como la edad, las experiencias, el sueño, el estrés, la alimentación y las emociones de cada persona. Esta información fue tomada con base sobre estudios científicos sobre el desarrollo emocional y cerebral de los niños y adolescentes, con el fin de observar cómo participan los neurotransmisores en la infancia y adolescencia. Dopamina. Tiene una actividad muy importante entre los 10 y 18 años. En esta etapa, los niños y los adolescentes sienten más curiosidad, emoción y ganas de aprender cosas nuevas. En este caso, la dopamina está en la categoría de muy alto. Serotonina participa desde la niñez y ayuda a mantener emociones positivas, tranquilidad y bienestar. En edades entre los 6 y 15 años es muy importante, ya que ayuda a regular el estado de ánimo, el sueño y las emociones. En este caso, la serotonina está en la categoría de alto. Norepinefrina aumenta especialmente entre los 11 y 15 años, ya que el cerebro empieza a responder con más fuerza al estrés, miedo y situaciones nuevas. En este caso, la norepinefrina está en la categoría de medio. La oxitocina está presente durante toda la infancia y aumenta cuando los niños reciben cariño, abrazos, apoyo y confianza, y está en la categoría de alto. El GABA ayuda a relajar el cerebro y controlar los nervios. Durante la infancia y la adolescencia se encuentra en desarrollo, por eso muchos niños actúan impulsivamente o les cuesta controlar sus impulsos, y está en la categoría de medio bajo. Conclusiones. 1. A través de este proyecto comprendimos que las emociones no aparecen de la nada, sino que son procesadas por partes distintas del cerebro, que trabajan juntas, como la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Gracias a esto entendimos que nuestro cerebro nos ayuda a sentir, pensar y reaccionar. 2. Aprendimos que el camino que recorren las emociones en nuestro cerebro es prácticamente el mismo. Lo único que cambia es el neurotransmisor, que actúa según la emoción y el estímulo recibido. Esto nos permitió entender que cada emoción tiene su función en nuestro cuerpo. 3. Las actividades realizadas, como las charlas, el laboratorio y la elaboración de la maqueta, ayudaron a que el aprendizaje fuera más significativo, ya que los estudiantes pudieron observar, tocar y reconocer en la vida real las estructuras del cerebro trabajadas en clase. 4. Finalmente comprendimos que reconocer y manejar nuestras emociones es muy importante para la convivencia y el bienestar. Saber cómo funciona nuestro cerebro emocional nos ayuda a comprender mejor nuestras reacciones y a ser más empáticos con las emociones de los demás. E. Every signal starts with information. M. My hippocampus keeps my memories. O. Oxytocin brings love and connection. T. The prefrontal cortex guides reflection. I. Impulses travel through every connection. O. Our amygdala activates the reaction.
Neurotransmitter working every emotions.